Buenos días, estimados asociados. Les saluda Stephanie, jefa de comunicaciones e imagen institucional en la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú. Quiero darles la bienvenida el día de hoy en nuestra quinta charla online. Hoy nos acompaña Isabel Tunqui Huiza. Ella es abogada, consultora, especialista en grifos y estaciones de servicio, especialista también en derecho administrativo y económico, con el tema procedimiento administrativo sancionador municipal en grifos y estaciones de servicio. Como siempre, quiero darles unas pequeñas pautas antes de comenzar este webinar para el correcto desarrollo del mismo. Les pido por favor a todos que puedan mantener apagados los micrófonos durante el desarrollo de la presentación del especialista. Si en caso les surge alguna duda o alguna consulta, les pido que puedan realizarla a través del chat. Respecto a las cámaras, es de libre decisión, sin embargo, se les sugiere que puedan mantenerlas apagadas también. La presentación va a durar un promedio de 30 minutos y posterior a ello, a las personas que tengan alguna consulta, les pido que machuquen el botón de levantar la mano para poderles habilitar el micrófono y que puedan interactuar con la especialista. Sin más, quiero darles la bienvenida a la doctora Isabel Tunqui, que nos acompaña una vez más con este proceso de ampliación de pues, la información para todos nuestros asociados. Bienvenida, Isabel. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Se me escucha bien, cierto? Todo bien. Ya, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a esta charla que es sobre el procedimiento administrativo sancionador municipal en estaciones de servicio y grifos. El contenido de esta charla, Adriana, ¿me puedes apoyar dándole siguiente? Bien, el contenido de esta charla consta de estos subtemas. Vamos a ver la potestad sancionadora de las municipalidades. Vamos a ver qué competencias tienen los gobiernos locales respecto a las actividades de comercialización en grifos y estaciones de servicio. También vamos a ver qué autorizaciones son emitidas en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades para este tipo de actividades de comercialización. Vamos a ver la actividad de fiscalización per se, eh, cuáles son las facultades, cuáles son las atribuciones de los fiscalizadores que pueden y no pueden hacer durante una fiscalización en una estación de servicio. También vamos a tocar etapas del procedimiento sancionador, tanto la etapa instructiva como la resolutora, cuáles son los documentos que se emiten en cada instancia y cómo se resuelven, y finalmente las estrategias de defensa que pueden tener los titulares frente a las inspecciones o frente a una imposición de una multa a nivel municipal. Siguiente, por favor. Bien, como les comentaba, iniciaremos señalando o hablando respecto a la potestad sancionadora. La potestad sancionadora de los fiscalizadores municipales se encuentra regulada tanto en la Ley Orgánica de Municipalidades como en la Ley del Procedimiento Administrativo General, en el artículo 248 y en la Ley de Municipalidades en el artículo 46. Hay principios que regulan esta actividad. Los fiscalizadores y las autoridades que participan en el marco de un procedimiento sancionador tienen que seguir ciertas directrices, y para esto están los principios. Tenemos el principio de legalidad, que enmarca la actividad de las autoridades. Ellas solamente pueden realizar actuaciones, emitir actos que se encuentren bajo sus competencias. También tenemos el debido procedimiento, que va dirigido a que se tiene que seguir ciertas pautas en un procedimiento, no se pueden saltar pasos para que sea de manera predecible para el administrado poder seguir un procedimiento adecuado. El de causalidad, en el que establece que la responsabilidad debe de recaer en quien realiza la conducta y no en terceros. El principio de culpabilidad, en que se establece que la responsabilidad administrativa es subjetiva, es decir, la infracción se va a determinar de acuerdo a la conducta y no por el resultado de esta. Otro principio es el no bis in idem, que establece que no se pueden imponer sanciones eh, simultáneas por una misma sanción. Entonces, de todo el procedimiento sancionador, estos serían los principios importantes para que la administración pueda llevar a cabo un correcto procedimiento.
Ahora vamos a ver las competencias de las municipalidades. ¿Cuáles son las competencias respecto a las actividades de comercialización? Siguiente, por favor. Eh, las municipalidades tienen diversas competencias. Tienen competencias en organización de espacio físico, en servicios públicos locales, protección y conservación del ambiente y en materia de participación vecinal. Respecto a la organización del espacio físico, las municipalidades, para efectos del funcionamiento de una estación de servicio, eh, emiten diversas autorizaciones. Se encuentra la de zonificación, el catastro, la habilitación urbana, el saneamiento físico-legal, la infraestructura urbana, en realidad, la viabilidad de todas estas autorizaciones. En servicios públicos se brinda el servicio de saneamiento, seguridad ciudadana, transporte, abastecimiento. En protección y conservación del medio ambiente aprueban y monitorean los planes y políticas locales en materia ambiental. Vamos a ver de que las municipalidades a veces pueden supervisar por ruidos molestos. Sin embargo, estas son competencias que tienen compartidas con OEFA, por ejemplo, respecto a la medición de ruidos en una estación de servicio. Y en materia de participación vecinal, promueven la participación vecinal y organizan, ¿no?, los registros de organizaciones sociales y vecinales. Siguiente. Entre las autorizaciones municipales que se emiten para grifos y estaciones de servicio tenemos la licencia de funcionamiento, la licencia de edificación y el certificado de compatibilidad de uso. La licencia de funcionamiento, como ya saben, establece cuál es la zonificación y el giro que realiza el establecimiento, en este caso, la actividad de comercialización de hidrocarburos. Y lo ideal en este tipo de licencias es que sea genérica, es decir, que sea una licencia que establezca un giro de comercialización de hidrocarburos. Hay algunos establecimientos o algunas municipalidades que emiten licencias en las que dicen venta de combustibles líquidos, venta de GNB o venta de GLP. Y mientras se va ampliando el giro, se van agregando componentes. Esta práctica no es tan usual, en realidad no es la correcta porque de acuerdo al CIU vigente, la actividad de comercialización de hidrocarburos está definida como una sola actividad y esa es la que tienen que consignar las municipalidades en sus licencias de funcionamiento. Sin embargo, hay algunas que pues no utilizan este código correctamente y van agregando diversos códigos. También está la licencia de edificación, que para estaciones es la modalidad D, y el certificado de compatibilidad de uso, que es el documento que establece el tipo de actividad económica que se va a realizar. Estos documentos son previos al funcionamiento de una estación, cuando se tiene un proyecto y se tienen que tramitar para la apertura de ese establecimiento. Siguiente. También se tiene el certificado de alineamiento y el certificado ITSE. El certificado de alineamiento define la separación entre una zona pública y una privada. Va a establecer cuáles son los linderos, los límites de la propiedad. Esto es importante para efectos de cualquier denuncia respecto a invasión de privacidad o a que de repente vecinos colindantes se quejen de las actividades del establecimiento. En ese certificado se ve específicamente cuáles son los linderos y los límites del predio. Y el certificado ITSE, como ya saben, es un documento importante, igual que la licencia de funcionamiento, usualmente se dan conjuntamente, y se debe tramitar esto para las oficinas del minimarket o servicios adicionales que existan en una estación de servicios, como restaurantes, farmacias o cualquier otra actividad complementaria que se realice en la estación de servicio. Sobre este punto es importante señalar de que el ITSE solamente es dado para o sea, para establecimientos que tengan techado, es decir, como los comentaba, ¿no?, el área de minimarket, de las oficinas administrativas, y verifican de que de estas estructuras cumplan con condiciones de seguridad. Ahora, respecto a las áreas de playa donde se encuentran los dispensadores o áreas donde se encuentran los compresores, etcétera, esto sí es competencia de Ocinermin. Entonces, quienes va a emitir esas autorizaciones para las condiciones de seguridad es Ocinermin y no la municipalidad. La municipalidad solo tiene competencia para emitir ITSE de minimarket, de oficinas, de restaurantes o cualquier otra actividad complementaria de la estación. Entonces, eso sí es importante tenerlo claro.
Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, no logro visualizar, pero continuamos con la actividad de fiscalización municipal. Eh, Vamos a hablar sobre las obligaciones de los inspectores municipales. Estos inspectores, si bien tienen competencias para fiscalizar esas actividades, sí tienen que seguir cierto protocolo al momento de presentarse en las estaciones. Tienen que identificarse, número uno, o sea, con los fotocheck y documento de identidad, señalando de qué área de la municipalidad se apersonan. Ellos pueden evaluar la documentación en relación a una presunta infracción en la estación. Pueden solicitar licencias de funcionamiento, pueden solicitar certificados CITSE, pueden apersonarse a los minimarket para verificar que se cumplan con las condiciones de seguridad, que se tengan los extintores, que se tenga la licencia en un lugar visible. Deben actuar de manera imparcial y diligente respecto a toda la actividad de fiscalización que realizan en las estaciones. Y finalmente tienen que entregar una copia de la notificación municipal, actas de supervisión o cualquier tipo de acta que se formule durante la supervisión. Ellos tienen la obligación de entregar una copia al administrado para que así ellos puedan presentar sus descargos o puedan presentar cualquier tipo de documentación pertinente, ¿no? Siguiente. Eh, las facultades que tienen los supervisores, como les comentaba, ellos pueden requerir al administrado cualquier tipo de documentación, expedientes, archivos o cualquier otra información para verificar el incumplimiento, de ser el caso, ¿no? Porque las inspecciones pueden realizarse ya sea por una denuncia, pueden realizarse por operativos de oficio que realiza la municipalidad conjuntamente con otras entidades públicas, como son OEFA o SINERMIN o la policía o fiscalía. Pueden tomar fotografías, copias de archivos, pueden grabar audios o videos con consentimiento o conocimiento previo del administrado y utilizar estos como medio de prueba para todo el procedimiento sancionador que pueda instaurarse. Pueden realizar exámenes periciales, monitoreos o cualquier otra práctica, siempre teniendo los equipos correctos, debidamente calibrados y que también se encuentren debidamente regulados. Pueden utilizar durante la fiscalización equipos tecnológicos y finalmente pueden imponer, notificar la imputación de cargos o las medidas correctivas y de carácter provisional que consideren pertinentes. Muchas veces se ha visto que dejan una notificación de imputación de cargos y a la par dejan una medida administrativa de clausura. Esto usualmente es una práctica que se da justamente para prevenir cualquier tipo de riesgo. Sin embargo, más adelante lo vamos a ver, esta mala práctica, por así decirlo, ya se ha visto limitada con una ley emitida por el Congreso en la que establece parámetros para que las municipalidades, si bien tienen la facultad de sancionar a las estaciones de servicio o cualquier tipo de establecimiento comercial en realidad, pero ya establecen parámetros para que no se dé un cierre y una multa a la vez. Siempre, únicamente esto va a pasar cuando hay un riesgo inminente de inseguridad. Siguiente. Vamos a hablar sobre los derechos de los administrados. En este caso, ¿qué pueden exigir o qué pueden hacer los administrados cuando están realizándose este tipo de supervisiones? Primero, necesitan ser informados de cuál es el objeto y el sustento legal para la acción de supervisión, es decir, que se comunique por cuál es el motivo de la supervisión. Si es una supervisión por una denuncia, si es una supervisión por un operativo en conjunto o si es una supervisión de rutina que todas las entidades públicas están facultadas para realizar. Se pueden requerir las credenciales de los supervisores para identificarlos plenamente con sus DNIs y todo lo necesario. Se puede realizar grabaciones, así como ellos tienen la facultad de realizar grabaciones, pues los titulares también pueden realizar estas grabaciones para que quede
probado el accionar de los supervisores. Se puede incluir observaciones en las actas que correspondan. De hecho, en las actas de notificación de imputación de cargos o en las notificaciones preventivas que realiza la municipalidad, siempre hay un espacio al final en la que el administrado puede dejar sus observaciones, comentarios respecto a las acciones de supervisión o de repente señalar algo adicional que el funcionario no esté considerando en el documento. También se puede tener una asesoría en el momento, al momento de la supervisión, es decir, se puede llamar a algún abogado o algún ingeniero para que pueda participar de la actividad de fiscalización. Sin embargo, este no es un requisito para que se impida o se deje o no se continúe una supervisión, ¿no? De hecho, los fiscalizadores pueden esperar un tiempo prudente para que en caso del titular desee que participe su abogado o cualquier persona o cualquier otro profesional, ellos puedan tomar conocimiento de la supervisión. Siguiente. Bien, las supervisiones y la actividad de fiscalización en realidad no siempre van a concluir en una sanción. De hecho, esta es una manera en la que se culmina una fiscalización siempre y cuando amerite, ¿no? La imposición de una multa. Sin embargo, también puede terminar una actividad de fiscalización con alguna recomendación de mejora o con alguna medida correctiva de la actividad desarrollada por el administrado. Es decir, si la licencia de funcionamiento no estaba a la mano porque la tenían guardada en una oficina bajo llave y a los 15 minutos llega el administrador o a la media hora llega el administrador y saca la licencia, pues no se le va a imponer una sanción por no mostrar una licencia, sino los fiscalizadores tienen la posibilidad de esperar y establecer como medida de recomendación, por ejemplo, ¿no? Se deberá consignar en un lugar visible en todo momento la licencia de funcionamiento. Es una manera de determinar una fiscalización también. No sé, de repente con los extintores, si no están bien colocados, eh, y cosas así, ¿no? Esas recomendaciones son importantes y no es que el fiscalizador tenga que llenar su papelito y dejar un acta de notificación, que muchas veces esa es la excusa. No, simplemente ellos también tienen formatos de constancias de supervisión en la que pueden dejar constancia justamente de estas acciones, ¿no? De estas recomendaciones. Se pueden adoptar medidas correctivas, advertencias y bueno, también pueden terminar con la notificación de imputación de cargos, que es una notificación que inicia el procedimiento, en este caso a nivel municipal. Siguiente. Ahora, ¿qué tipo de sanciones pueden imponerse durante una supervisión municipal? Eh, Respecto a las actividades de comercialización que se realizan en grifos o estaciones de servicio, las municipalidades tienen competencia en materia de seguridad en edificaciones, como les comentaba, por los ITSES de los minimarkets, de las oficinas y de cualquier otra actividad complementaria que se realice en la estación. Tienen así como ellos tienen la facultad de emitir las autorizaciones, también tienen la facultad de supervisar estas autorizaciones y estas estructuras para que guarden las condiciones de seguridad. El orden público, ruidos molestos que usualmente pueden ser denunciados por vecinos, de repente mal olor, o que de repente eh, se forman colas afuera de los establecimientos, ¿no? Y esto incomoda de repente a los vecinos. Ese tipo de cosas también las fiscaliza. Siguiente. Ahora, como les comentaba, los tipos de sanciones, las municipalidades pueden interponer multas, suspensión de autorizaciones, clausuras, decomisos, retiros de elementos antirreglamentarios, paralización de obras, demolición, internamiento de vehículos e inmovilización de productos. Sin embargo, para las actividades de comercialización de hidrocarburos en estaciones de servicio, lo que suelen realizar son la imposición de multas, es decir, sanciones,
con la imputación, con estas notificaciones de imputación de cargos y clausuras por de repente no tener una licencia de funcionamiento, por no tener un ITSE vigente, ya que el ITSE se tiene que renovar cada 2 años de acuerdo a la normativa sectorial vigente, o pueden paralizar obras que no tengan la debida licencia. Ahora, siguiente. En las estaciones, si bien se tienen que tramitar no solamente autorizaciones a nivel municipal, sino también a nivel sectorial ante OSINARMIN o certificaciones ambientales ante el MINEM o EFA, pues las fiscalizaciones también van a ser realizadas no solamente por la municipalidad, sino también por esas entidades. Pero las municipalidades sí tienen un ámbito de competencias un poco más corto, más limitado, ya que no tiene tanta injerencia en las actividades o condiciones de seguridad de las actividades de comercialización, es decir, de los dispensadores, de los tanques, del área de compresión. No tienen tanto expertise técnico como para que ellos puedan fiscalizar. Es por eso que estas acciones se deja a competencia de OSINARMIN o de OEFA, ¿no? Ahora, respecto a la licencia de funcionamiento, lo que se supervisa es que se realicen actividades económicas contando con licencia. Fiscalizan también las ampliaciones o modificaciones del área, si es que se ha ampliado el mini market, si es que se han ampliado oficinas. Todas estas áreas tienen que tener las autorizaciones correspondientes, o también por no actualizar los datos de la licencia de funcionamiento. En los casos de cambio de titularidad, por ejemplo, cuando se va a transferir la ficha de registro de hidrocarburos en una estación porque va a cambiar de operador, se hacen todos los cambios a nivel de certificación ambiental, ¿no? La DIA, se va a cambiar la ficha de registro, se transfieren los informes técnicos favorables en los INERMIN, los ITFs, pero también se tiene que hacer un cambio de licencia de funcionamiento, un cambio de titularidad para que ya la razón social aparezca la del nuevo operador. Y esto se va a hacer ante la municipalidad y para esto sí el TUPA de cada municipalidad establece un requisito, establece, perdón, un procedimiento específico de cambio de titularidad para este caso, ¿no? Que no debería ser un impedimento. Muchas municipalidades dicen o argumentan de que ya nos están dando licencia a grifos, que ya nos están dando licencias a estaciones, pero recuerden que las municipalidades tienen la obligación de atender cualquier solicitud ingresada por los administrados. Y más aún, si el procedimiento de cambio de titularidad se encuentra en el TUPA, la municipalidad tiene la obligación de contestar. Y si se cumplen con los requisitos establecidos, es decir, no se ha cambiado el giro, no se ha cambiado el giro de negocio o el área, y se cumplen con todas las condiciones de seguridad del minimarket, de las oficinas, la municipalidad no tendría por qué denegar este cambio de titularidad. Entonces, esto sí es importante para que no nos sorprendan, pues, ¿no? Quizás por desconocimiento. Respecto a las condiciones de seguridad, como les comentaba, eh, fiscalizan siempre o sancionan por no tener el ITSE, por generar condiciones de inseguridad, no sé, de repente algún vecino ha detectado alguna fuga y tiene que ser obviamente puesta a conocimiento de OEFA o SINARMIN, pero también se acerca a la municipalidad muchas veces. Y en estos casos, ellos sí tienen la potestad de que ante esto puedan establecer una clausura, pero esta siempre va a ser competencia del organismo técnico, en este caso SINARMIN o OEFA, y se va a tener que demostrar que las condiciones de inseguridad han sido levantadas y se va a levantar la medida de clausura. Por no contar con extintores o tenerlos en lugares no visibles o sin señalización o tener una carga vencida. O sea, son ejemplos en los que la municipalidad puede interponer una multa, ¿no? Respecto a las licencias de construcción, es por no tener una licencia de construcción previo a la ejecución de la obra, por no contar con habilitación cuando estamos hablando de un proyecto, por no contar con centro perimétrico en una obra, o por no habilitar un acceso peatonal durante la ejecución de obras, que eso también es fiscalizado por las municipalidades. Siguiente. Respecto a espacios públicos por ocupación
de vía pública sin autorización previa. En este caso, podríamos quizás hacer referencia al llenado de combustibles o de GLP que realizan los camiones cisterna. Hay ordenanzas, dependiendo de la jurisdicción, que establecen horarios para que se realicen esto, ¿no? Y eso tiene que respetarse porque de lo contrario, la municipalidad podría sancionar también por ello, ¿no? Respecto a las actividades de comercialización, permitir el consumo de bebidas alcohólicas al interior de establecimientos está prohibido. Expender y comercializar bebidas alcohólicas fuera del horario, esto ya es de conocimiento general, y a partir de las 11 pues ya no se puede beber, ya no se puede, perdón, comercializar bebidas alcohólicas al interior de establecimientos. Por generar ruidos, niveles de ruidos molestos, ¿no? De repente por los compresores, por la actividad propia de comercialización que pueda generar algún tipo de ruido molesto. Pero aquí hay un punto a tener en cuenta, ya que las municipalidades, si bien pueden imponer este tipo de sanciones, pero se preguntarán, ¿qué califica como un ruido molesto, no? Quizás el ruido molesto para mi vecino que está a la espalda que está al costado del grifo, no va a ser el mismo ruido que mi casa que está a la espalda o que está a una cuadra. Entonces, las municipalidades tienen competencias para supervisar esto, pero también para comprobar verdaderamente que el ruido es molesto. Para esto se pueden hacer grabaciones, y si identifica de que sí, efectivamente hay un ruido por falta de mantenimiento en alguna máquina o en algún compresor o lo que sea, ellos tienen la atribución de poder esto trasladarlo a los organismos técnicos competentes como es el OEFA, que hace mediciones con sonómetros y todos los implementos necesarios para establecer que los ruidos exceden de los límites máximos permitidos, ¿no? Entonces, es importante que nosotros o los titulares tengan conocimiento de esto para también conducir a la municipalidad en, oye, si me estás fiscalizando por un ruido molesto, comprueba qué tan, o sea, cuál es el límite que yo puedo pasar. Hay las ordenanzas perdón, los ECA para ruido están establecidos en la normativa pertinente y establecen los decibeles de día y de noche que pueden permitirse. Y mientras yo no pase esto, pues obviamente no tengo por qué ser sancionado, ¿no? Y si yo puedo realizar una medición durante el actuar, o bueno, el acto que según la municipalidad yo estoy eh, infringiendo, también lo puedo presentar como medio probatorio para señalar de que no estoy infringiendo y que los decibeles se están manteniendo de acuerdo a los límites permitidos. Siguiente. Ahora, como les comentaba, las municipalidades a veces cometen este error de clausurar, por ejemplo, como vemos en las imágenes, dispensadores. Ponen papelotes de clausura en los dispensadores o en las obras, y esto en realidad es competencia de Ocinermin, porque Ocinermin es el organismo técnico para ver específicamente las condiciones de seguridad en las actividades de comercialización. Es la autoridad competente para colocar los precintos o para cancelar las fichas o suspender, ¿no? Las fichas de registro, o de repente cancelar el scope hasta que se subsanen las observaciones, pero las municipalidades no pueden clausurar un dispensador, por ejemplo, porque no son competentes. Por más que el grifo no tenga licencia, que no tenga ITSE, ¿no? Esa actividad o esa sanción le corresponde a Sinermin. Entonces hay que tener bien clara esta diferenciación de competencias entre la municipalidad y otros organismos que también participan en el marco de una fiscalización a un grifo, ¿no? Siguiente. Bien, esta es la norma que les decía, la ley 31914, que se ha emitido en noviembre del 2023 aproximadamente, que establece parámetros, o sea, límites en la actividad de supervisión de las municipalidades al momento de establecer una clausura y una imposición de una multa. Entonces, muchas veces la municipalidad te deja la notificación y también te cierra el establecimiento. Con esta norma establece
ciertos supuestos en los que no va a proceder la clausura temporal de un establecimiento. Solamente va a proceder la imposición de una sanción, bueno, de la notificación de infracción que considere pertinente a la municipalidad bajo ciertos supuestos, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 20 se regulan los supuestos de improcedencia de clausura temporal de un establecimiento, es decir, cuando no procede una clausura temporal. Y dice, no procede la clausura temporal de un establecimiento en los siguientes supuestos. Cuando se infrinjan normas de carácter administrativo que no representen un riesgo inminente para la vida, salud, la seguridad y la propiedad de las personas. Por ejemplo, yo no tengo visible mi licencia de funcionamiento. No me pueden clausurar la estación por eso, porque es una norma de carácter meramente administrativo o porque no tenga la señalización de un extintor o porque esté mal colocado, ¿no? Está en un lugar y debería estar en otro. No estamos hablando de que no existe el extintor. Eh, Quizás, no sé, por infracciones que tengan que ver con normas de carácter administrativo no se va no se puede realizar una clausura. También otro supuesto es cuando existan circunstancias que puedan ser subsanadas durante la inspección por el titular o sus representantes o cuando dichas circunstancias hubieran desaparecido al término de la inspección. Como les comentaba, ¿no? Llega el administrador y les muestra la licencia, el certificado ITSE, o cuando estas pueden ser subsanadas. De hecho, esto sí es un cambio importante porque muchas veces también se dejan sin efecto sanciones porque pues sí tenía el documento y no lo mostré al momento, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta al momento de realizar los descargos frente a medidas correctivas de clausura o cualquier tipo de imputación de cargos que realice la municipalidad. Ahora, en el artículo 19 sí se establecen supuestos en los que procede una clausura. Por ejemplo, como una medida preventiva cuando se constate la existencia de un peligro inminente para la vida, la salud, la propiedad o la seguridad de las personas que no pueda ser subsanado en el propio acto de inspección. No tengo un ITSE o no tengo extintores. O sea, no tengo un ITSE porque nunca lo tramité. Entonces, eso quiere decir que las estructuras de la estación, como el minimarket o las oficinas, no cuentan con un certificado que establezca el riesgo, que establezca las condiciones de seguridad. En ese caso, sí pueden establecer una clausura. El titular, cuando no cuenta con una licencia de funcionamiento, cuando no se cuente con el certificado ITSE, cuando el establecimiento realice un giro distinto a aquel para el que ha sido autorizado. En este caso es difícil porque si yo saco una licencia en un grifo, siempre se va a realizar la actividad de comercialización, ¿no? Es muy poco probable un cambio de giro, porque se tendría que quitar todos los pensadores, o sea, es muy poco probable que se haga un cambio de giro tan drástico en una estación de servicio. Eh, y cuando la actividad del establecimiento genere olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la tranquilidad del vecindario, en tanto excedan los rangos dispuestos por las leyes en la materia. Esto es lo que les comentaba sobre los ruidos, por ejemplo. Cuando vienen a fiscalizar por ruidos molestos y quieren interponer una clausura, estos tienen que sobrepasar los límites establecidos en las leyes y la verdad es que casi nunca un fiscalizador de la municipalidad se acerca con un sonómetro a medir el ruido, porque muchos de ellos no saben cómo se maneja un sonómetro, no saben que tiene que estar calibrado, no saben cuáles son los puntos estratégicos en los que se tiene que medir el ruido, porque el ruido no lo mides efectivamente donde se hace el ruido, pues no, sino evidentemente ahí va a sobrepasar todos los límites. Entonces, esto sí es importante tener en cuenta. Siguiente, siguiente. Eso es lo que les comentaba. Y ahora sí vamos a ver el procedimiento sancionador. Siguiente. Como les comentaba, el procedimiento cuenta con dos etapas. Una etapa instructora a cargo del órgano instructor y una etapa sancionadora a cargo del órgano sancionador. Siguiente. El procedimiento siempre se inicia con actuaciones previas. ¿Qué son las actuaciones previas? Es la actividad de fiscalización que realiza el fiscalizador, se persona al grifo y empieza a supervisar. Esas son las actuaciones previas. Luego, cuando detecta que hay un incumplimiento, ellos te dejan la notificación de imputación de cargos y con ese documento se inicia el PAS. Desde ahí
se cuentan 9 meses o hasta 3 meses adicionales más, pero usualmente son 9 meses, para que la municipalidad pueda resolver el procedimiento. En esos 9 meses se tienen que presentar los siguientes puntos que vienen a continuación. Los descargos contra la imputación de cargos, que esto puede ser presentado por el administrado, usualmente es en 5 días hábiles. La mayoría de municipalidades toma ese plazo. Luego de presentados los descargos, la municipalidad emite su informe de instrucción. Ahí es donde se determina la responsabilidad del agente supervisado eh, y se establece cuál va a ser la sanción en UITs. Frente a este informe de instrucción, el administrado puede presentar sus descargos al informe de instrucción y para esto tiene un plazo general de 10 días hábiles. Siguiente. Luego del análisis de los descargos, el órgano resolutivo ya emite la resolución de sanción. Acá se determina la multa administrativa que es impuesta contra el administrado y se determina el monto final de la sanción. Frente a esta resolución de sanción, el administrado puede interponer los recursos impugnativos establecidos en la norma, que son uno de apelación y uno de reconsideración, que por estrategia usualmente se presenta siempre el de reconsideración para presentar una nueva prueba, porque siempre nosotros, bueno, los titulares tienen medios probatorios que acrediten que pues no se estaría infringiendo y se presentan las autorizaciones, se presentan las licencias y cualquier otro medio, ¿no? Luego de esto pasa el recurso de reconsideración y luego se interpone el de apelación y ya se emite la resolución final de sanción, que esta es la que agota la vía. Ahora, hasta la resolución de sanción tienen que pasar 9 meses. En esos 9 meses la municipalidad tiene que emitir el informe final de instrucción, tiene que emitir la resolución de sanción, tiene que emitir la resolución final de sanción siempre y cuando se respeten los plazos. Entonces, eh, un procedimiento sancionado puede ser ampliado, sí, por la propia municipalidad por 3 meses más. Es decir, tiene un año entero para sancionar. Sin embargo, esta ampliación tiene que ser debidamente sustentada. No puede decir la municipalidad, porque me olvidé, porque tenía mucha carga, porque no tenía personal, no. O sea, esta ampliación solo se puede realizar siempre y cuando la supervisión o la multa o las acciones de fiscalización tengan condiciones técnicas, sea muy difícil probarlas, ¿no? O de repente tenga un expediente tan grande de que amerite pues un poco más de tiempo para el fiscalizador o para las autoridades instructoras o resolutoras resolver el caso por un, por un motivo de dificultad, de que se necesita consultar a otras áreas, que se necesita consultar algo sin Armin o lo que sea. Entonces, si es así, obviamente yo, si soy en la municipalidad, voy a necesitar un plazo mayor para resolver el sancionador, pero no porque simplemente me olvidé, cambió de gestión, vino otro gerente y dejó y encuentra, no sé, 100 imputaciones de cargos, allá, tramítalas. No, o sea, y usualmente se hace eso en las municipalidades. Entonces, sí es importante tener esto presente, ¿no? Luego de la resolución final de sanción, se tiene 3 meses para cuestionar esto a nivel judicial. Perdón, a través de un contencioso administrativo. Paralelo a esto, la ejecución coactiva de la multa sí se puede realizar, pero eh, se pueden presentar las suspensiones del cobro si es que, por ejemplo, no se ha seguido un procedimiento adecuado, si no se ha respetado los plazos, por ejemplo, para que el administrado presente sus descargos. Con eso yo suspendo la ejecución coactiva. Si no me han notificado correctamente la resolución de sanción, en la notificación, no sé, dice se dejó bajo puerta porque el administrador no se encontraba y no me establecen las características de mi casa. Una mala notificación, suspende la ejecución coactiva. Este, no han respetado los plazos, no me han notificado el informe final de instrucción, se fueron de frente a la resolución de sanción. Eso no, o sea, por no respetar el debido procedimiento. Por eso les decía que estos principios inicialmente son importantes evaluar
para las personas que realizan los descargos porque son las armas que uno tiene para suspender tanto ejecución coactiva como bajarse una sanción o también para cuestionar esto a nivel judicial. Siguiente. Y finalmente, bueno, las estrategias, que como ya lo venía comentando, que tiene un titular para defenderse ante un procedimiento sancionador municipal, siempre van a ser, eh, por ejemplo, el tema de la caducidad y de la prescripción. Las municipalidades, como les comentaba, tienen un plazo para resolver el sancionador, que son 9 meses, esto ampliado a 3, bajo las condiciones que ya les expliqué, ¿no? Que no puede ser cualquier razón, ¿no? Tiene que estar debidamente sustentado y con un informe interno de la municipalidad, con número y todo. Eh, Esto, si es que pasan los 9 meses y no sancionan, sí la municipalidad puede volver a iniciar un procedimiento sancionador, siempre y cuando se encuentre dentro del plazo de prescripción. El plazo de prescripción es distinto al plazo de caducidad de 9 meses. El de prescripción es de 4 años. Si yo cometí una infracción y ya pasaron 4 años y la municipalidad no me sancionó, esa multa ya prescribe y eh, ya no pueden sancionarme. O si yo tengo una resolución de sanción del 2023 y hasta este año no me la han ejecutado, o sea, Coactivo no hizo nada para ejecutar, para cobrar esa sanción, ya no tienen posibilidad para ejecutar esa sanción. Entonces, eso también es una estrategia de defensa, ¿no? El reconocimiento de responsabilidad administrativa, que en mi opinión es una estrategia válida al momento de disminuir multas, porque si yo reconozco y sé que no saqué una autorización, que no saqué mi licencia, que no saqué mi ITSE, que no saqué mis autorizaciones de anuncios publicitarios, o que no cumplí con la norma, y yo reconozco la infracción antes de que se emita la resolución de sanción, las municipalidades siempre tienen la obligación de establecer un descuento del 50%. De hecho, hay un 10% adicional, me parece, en algunas jurisdicciones por pronto pago. Este monto se puede fraccionar. Entonces, esto va a ser recomendable en aquellos casos en los que se reconozca que se infrinja, porque si yo quiero cuestionar que no, la multa ha sido muy alta, o que mira, me han hecho una supervisión en la noche y no estaba el administrador, o sea, mm, quizás voy a al final pagar una multa al 100% y no una multa al 60 o 70%. Entonces te descuento, ¿no? Esto también es posible evaluarse cuando estemos frente a una fiscalización. Las condiciones de eximentes o atenuantes de responsabilidad eh, pasa cuando se ha, por ejemplo, cumplido con sancionar antes. Justamente en las modalidades de culminación de una inspección, si yo logré subsanar la observación antes de que inicie el sancionador, yo puedo presentar los medios probatorios y solicitar que se me anule la multa. Por ejemplo, me pusieron una sanción por no tener mi anuncios publicitarios. Nunca encontré, la tenía en un lugar no accesible y después de un mes la encuentro y la presento. Este documento tiene fecha anterior al inicio del PAS, entonces solicito se me anule la multa. Estas condiciones sí también son recomendadas y se pueden evaluar en un procedimiento sancionador, ¿no? Y también las causales de nulidad de una notificación defectuosa, es decir, escribieron otro nombre, no pusieron correcta mi dirección, el fiscalizador no tenía competencias, de repente vino uno de, no sé, de fiscalización tributaria y ellos no tienen nada pues, que ver con fiscalización de supervisión de la municipalidad, no sé, en cualquier situación que sea una causal de nulidad también puede llevar a que se anule una multa, ¿no? Eh, y bueno, eso básicamente, creo que ya con esto acaba la presentación. Sí, no sé, estoy abierta a cualquier duda o consulta, por favor. Isa, tenemos un mensaje de Milagros Correa, de repente desea realizarlo por el micrófono, Sí, si no lo voy leyendo.
Dice, buenas tardes, una consulta respecto a un caso que me ocurrió con la renovación del certificado ITSE. Realicé el trámite en enero y pasé la inspección sin observaciones. Me indicaron que en un plazo de 10 días hábiles me entregarían el certificado, pero recién me lo otorgaron en abril, es decir, pasaron casi 3 meses. Durante ese tiempo me indicaban que no tendríamos problemas ya que contábamos con el acta de cumplimiento de inspección. Pero el retraso se debió, según ellos, a que el inspector no entregó los documentos o que estos se extraviaron. En este tipo de casos, ¿cómo debí proceder? ¿A qué entidad o persona debí presentar una queja formal? ¿Existe alguna responsabilidad por parte de la municipalidad? Sí, ya, sí, bueno, suele pasar sobre todo en los ITSE, porque, bueno, si quizás no hay tantos grifos en una jurisdicción, pero sí hay muchos expedientes de supervisión, de inspección técnica en una municipalidad. Entonces, cuando pase esto, lo importante es que te den tu informe de que has pasado la supervisión. Entonces, si tú tienes este informe, ya cuando te supervisan, tú presentas esto y es como si fuera un certificado previo a tu ITSE, porque ya te está diciendo, oye, tú cumpliste con las condiciones de seguridad y te vamos a emitir el ITSE siempre y cuando te hayan supervisado. Ahora, si tú quieres quejarte, de repente puedas presentar una queja por defecto de tramitación ante el superior jerárquico de la persona que te está emitiendo el certificado. En este caso, de repente es la gerencia de supervisión y tú lo puedes presentar ante la gerencia municipal, señalando que ya pasó el plazo, de que todavía no me emiten un ITSE y usualmente es el plazo de 30 días hábiles para que emitan el certificado en en cualquier procedimiento administrativo. Estas quejas son presentadas siempre ante la autoridad superior a la persona que te emitió o que te va a emitir el acto para que ahí solicites algún tipo de responsabilidad funcional, porque si es que se te perjudica en algo, no sé, de repente cae Ocinermin, cae OEFA y te pide un ITSE y no lo tienes por demora de la municipalidad y, o no sé, quizás caen los propios fiscalizadores de la municipalidad y no tienes el certificado y te ponen una sanción, eso es una responsabilidad que no va a recaer en ti, sino en el funcionario que demoró el trámite justamente porque se le perdió los documentos, porque se demoró, no tenían personal o lo que sea, ¿no? Entonces, estas quejas, cuando son presentadas ante el superior jerárquico, sí tienen la obligación de ser contestadas y además que te informen cuáles son las acciones que se han presentado contra ese funcionario. Entonces, sí te pediría que de repente lo puedas solicitar, ¿no? Si es que sigues en el... No sé si ya te emitieron el certificado, pero si hay una demora, la queja por defecto de tramitación sería el recurso más directo, ¿no? ¿Hay alguna otra duda? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te saluda Jorge Dulanto. Una consulta. La Sí, licencia de funcionamiento se da para toda la estación de servicio. Dentro de la estación de sí. servicio está lo que es market y oficinas administrativas. Si no Ujú. tengo el ICSE para oficinas administrativas, me corro el riesgo de que la municipalidad me cierre el establecimiento. ¿Me Exacto. cierra solamente oficinas administrativas o la estación de servicio también? No, solo las oficinas administrativas. Solo las No, oficinas sí, administrativas, no pueden correcto. cerrar. Ujú. Ok, ahora, otro escenario. Hay la posibilidad de lo que son oficinas administrativas tenga su propia licencia de funcionamiento. Mm, bajo una razón social distinta. Digamos, con la misma razón social, yo podría tener una licencia de funcionamiento solo para las oficinas administrativas. No, porque cuando ustedes soliciten la licencia y vayan a hacer la inspección, usted va a declarar de repente solamente el área administrativa, pero cuando ellos vean que es todo un grifo, la licencia sí se da para todo el grifo. Entonces las áreas no van a coincidir y les van a denegar la licencia. En todo caso, yo tendría que hacer como una independización o lo que es oficinas administrativas tendría que tener un ingreso independiente, no por la estación de Claro, servicio. exacto.
o tener otra razón social, ¿no? Porque, no sé, de repente usted alquila esas oficinas para otra empresa y ellos tienen que tramitar su licencia, pero no se ve usualmente ese caso. Siempre te dan la licencia por oficinas, minimarket y estación de servicios en general, dan toda la Claro. actividad. Ahora, Ujú. otro escenario, si yo coloco otra razón social en las oficinas administrativas, pero el ingreso a las oficinas es por la estación de servicio, ¿es válido? Bueno, ahí sí en el ITSE, porque las oficinas tienen ITSE y tienen licencia. Ahí sí de repente le van a denegar el ITSE porque las oficinas deberían tener un ingreso independiente, si es que es una actividad independiente a la estación de servicio, porque las oficinas usualmente son utilizadas para el administrador, para las personas, ¿no? que están en la estación, y la actividad de oficinas está relacionada a la estación de servicios. Pero si no, sí tienen que independizarlo y deberían tener una entrada independiente, ¿no? Sí, yo creo que podría tener algún problema con el ITSE, sobre todo en la municipalidad. Ahora, una adicional, no se tocó aquí el tema, pero por ejemplo, yo tengo lo que es oficinas administrativas, pero tengo otro ambiente que está con un estacionamiento. No es cochera, sino es un estacionamiento para, digamos, los vehículos de la estación de servicio. Pero ha habido Ok. casos que la municipalidad ha venido y me ha pedido ICE sobre la playa de estacionamiento, aduciendo que es cochera, pero se les indica, señor, no es cochera, es una playa de estacionamiento que es para uso del personal administrativo que deja sus vehículos, pero Ujú. no, indican ellos que tiene que tener también su ICE, Ah, ok. ¿correcto? Sí, lo que pasa es que cualquier área de un terreno que esté utilizada para un fin, ya sea de los vehículos de grifo o de los vehículos de otra oficina, tienen que tener una autorización municipal por el área. Entonces, eh, no puede haber un área que no esté consignada en una autorización porque si no estaría fuera de la actividad. Y en este caso es un establecimiento, es una playa de estacionamiento para los autos del grifo. Entonces, sí debería tener una licencia y un ITSE. O sea, Ahora, ahí tiene que tener su propia licencia o solo el ICE. tiene que tener una licencia porque o sea, si usted no realiza una actividad económica, si no cobra por esos estacionamientos, no tiene que tener licencia. No se cobra, es de uso del personal, de la empresa. Pero forma parte de la estación, o sea, está cerca de la estación, está, Pertenece a la estación, está dentro del área de la estación. ok. Sí, si forma parte del área, sí tiene que tener. ¿Su licencia e ICE o solo ICE? Los dos, porque el ITSE se lo van a dar, si tiene oficinas, o sea, me imagino que tiene una cosita, no sé, algún lugar donde una persona entra y le entregan la llave del carro, o simplemente es un espacio abierto. Bueno, tiene un portón. Para ingresar ahí es un portón para Ah, bueno, ingresar. ok, es para ingresar. Si forma parte de la estación y no hay nada techado, absolutamente nada techado, tiene que tener solo licencia y no ITSE. Si tiene algo techado, por condiciones de seguridad para las personas que estén en esa área techada, sí tiene que tener un ITSE. Si no tiene un área techada, no debería tener un ITSE. Área techada, sí, así sea. Ahora, ya, ok, ok. Sí, Ok, pero sería el ICE sobre el área techada, claro. no el área libre. No, no, no. Ok, ok, ya listo, ok. Gracias. Sí, Mirko, Buenas tardes. Adriana, muy buenas tardes. un poquito más alto porque no se te escucha mucho. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Buenas tardes, doctora. Una consulta. Ya he tenido yo una fiscalización en la estación que tengo y presenté los documentos. Se demoraron hasta la fecha más de un año en responderme para el ITSE y cuando fui a reclamar el expediente estaba perdido. Así es que Ya. he tenido que presentar nuevamente los originales, otra vez hacerlo firmar por el arquitecto y todos estos detalles. Ujú. Y tuve una duda. Me piden que el plan de contingencias tiene que ser firmado por un arquitecto o un ingeniero civil, más no otro profesional, que sí me permite Osinermin. En Ya. este caso, ¿qué es lo que procede? Porque el plan de contingencia estaba firmado por un ingeniero industrial habilitado. Ya.
Bueno, lo importante del plan de contingencia es que tenga las medidas necesarias, claras, ante cualquier escenario de emergencia. Entonces, tiene que tener una brigada y, bueno, Sí, las sí, sí, condiciones tienen que cumplirse, pero sí, que le exijan al profesional, me parece que eso sí sería un requisito un poco arbitrario o hasta ilegal. Mm, Podría revisar de repente, me comprometo a mandarte un correo y te confirmo eso porque, claro, la normativa sectorial para UEFA o Sinarmin, cuando presentas el plan de contingencias, ellos se fijan justamente en el contenido del plan de que se cumpla y además que tiene que ser suscrito por un profesional, pero que te habilitado. exijan, habilitado, claro, pero que te exijan que sea civil o otro, no, no lo he escuchado antes. Y me Sí, parece que si no lo dice en la norma, no tienen por qué exigirlo. ok. Y otro, siempre hablan del Plan Nacional de Seguridad. O sea, las veces que me Ah, han fiscalizado siempre me dicen que este Plan Nacional de Seguridad está sobre cualquier otra norma, inclusive sobre la norma de Ocinermin, porque justamente hubo un problema de un posible cierre en esta estación, ujú, lo cual se subsanó con un documento, pero ellos decían, no, el Plan Nacional es único, está sobre la ley, cualquier observación de Ocinermin. Inclusive sacamos una norma que solamente Ocinermin puede fiscalizar las normas técnicas, como usted lo dijo, claro. que es la ley Ujú, 27072, que aquí anoté. ujú. En este caso, ¿qué es lo que procede? Porque desgraciadamente tenemos una infinidad de normas que se sobreponen y generan estas dudas. Exacto. Me dices que es un plan nacional de seguridad. Sí, hay una norma de un Plan Nacional de Seguridad, que es el fiscalizador que vino se basaba en esta norma, que es lo que está todo lo que da Un, el fiscalizador era municipal y también municipal. era para ver lo del ITSE, me imagino. Sí, 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 sí. Ya. En el reglamento de seguridad, de inspección de seguridad, ahí te establece de que las municipalidades no pueden supervisar condiciones, justamente lo que te comentaba, de seguridad en estación, en las actividades de comercialización. Sí sobre los minimarket. De repente, porque un minimarket o una oficina que esté dentro de un grifo, automáticamente el riesgo cambia a como si fuera una oficina en una esquina normal, ¿no? Entonces, sí hay parámetros distintos, pero no hay una sobreposición de normas. En realidad, ahí los ITSE para las oficinas o las estructuras en una estación de servicios se rigen por el DS 0218, si no me equivoco, que es el reglamento de inspección técnica de seguridad, o bueno, la norma más actual, pero es el reglamento de seguridad. El Plan Nacional de Seguridad debe ser una política de Estado que haya establecido el Ejecutivo a través del CENEPRED o de alguna otra entidad que te establezca lineamientos, Es el pero CENEPRED, obligaciones no. me dijo justo el CENEPRED. Ok, sí, Ah, el CENEPRED de hecho es quien ha establecido este reglamento, el 02-2018, que te comento que es el reglamento de inspección técnica. Y ahí te dice de que las municipalidades limitan las competencias de las municipalidades y dicen que los ITSE solamente son para estructuras techadas en estaciones de servicio como minimarket, oficinas. La demás área, es decir, donde están los compresores, los dispensadores, ¿no? Las islas de despacho, eso no va a ser materia de inspección de seguridad. perfecto, perfecto. Entonces, quizás te puedo pasar ese artículo, esa norma. Se lo agradecería. Y una consulta final. Eh, es cuando presentas los documentos a la municipalidad, Uh -huh. ¿se debe presentar con firma del profesional en original? No, no. De hecho, a partir de la pandemia ya algunas condiciones o requisitos han cambiado, ¿no? Entonces, si tú puedes presentar una firma virtual, lo puedes hacer. O simplemente presentar una declaración jurada y decir de que esto lo ha elaborado un profesional tal. Ok, Que eso también está en la Ley del Procedimiento Administrativo General, en el artículo referente a documentos sucedáneos, o sea, documentos adicionales que puede presentar un titular frente al original, en este caso DNI y todas esas cosas, ¿no? Que no te pueden impedir o no te pueden denegar una solicitud si tú no cumples con ese requisito. perfecto, doctora. Perfecto. Ok, se lo agradezco. Gracias.
Gracias. Eso sería todo entonces. Isa, no sé si Ay, tienes Yo tengo algunas una consulta. acotaciones finales. creo que hay una duda Yo más. tengo una Sí, consulta. Buenas tardes. No sé si va en el tema, pero es de acuerdo a las municipalidades. Tengo una duda. Cuando viene el de impuesto predial, que viene a medir, normalmente en supervisiones anteriores venían y realizaban la medición de todo lo que era el área, ¿no? Ajá. Pero último, me solicitaron la capacidad de mis tanques. O sea, querían saber, querían el registro del DGH para saber la capacidad de los tanques, porque en base a eso iban a calcular el impuesto predial. ¿Qué tan cierto es o es necesario entregar la capacidad de los tanques? Tengo que facilitarle, porque yo cuando vino me sorprendió, como anteriores nunca me habían pedido, yo le dije que por favor me dé una carta donde me pida, especificando, ¿no? Qué documentos se necesita, porque esa información es confidencial. O sea, nunca me han solicitado, nunca me han pedido en anteriores supervisiones, pero el supervisor que vino me dijo que no, que él estaba en la obligación de pedirme la capacidad. ¿Qué tan cierto es que yo debo dar la capacidad de mis tanques para que ellos puedan calcular el impuesto predial? En realidad el predial se calcula, o bueno, no tengo la fórmula exacta para el predial, lo podría revisar y de repente por ahí darte una respuesta más aproximada, pero no necesitan la capacidad de tus tanques, porque el predial es por la extensión del área y dónde te encuentras ubicado, si te encuentras de repente cerca a parques o estás en una avenida metropolitana o de repente necesitas quizás, no sé, algún tipo, o sea, algún otro servicio adicional de la municipalidad que incremente el predial, pero la capacidad de los tanques o la densidad hacia la tierra, ¿para qué? Quizás no me parece, no creo que sea una práctica usual en las municipalidades para calcular el predial. Eh, lo que sí es que una ficha de registro de hidrocarburos, con yo de repente saber la razón social de una estación de servicios y la dirección exacta, yo puedo ir al registro de Sinarmin, pongo la razón social, pongo la dirección y me va a salir la ficha de registro de la empresa y ahí me va a salir la capacidad de los tanques. O sea, esa es una información que ellos también podrían ver en internet o solicitarlo a Sinarmin. O sea, no es una documentación que tengan que requerirla y tampoco tú estás en la obligación de darla, porque no es una supervisión de condición de seguridad de tu estación. Entonces, no tendrían por qué pedírtela, ¿no? Y está bien, si no te han mandado ninguna carta, es porque no hay un sustento legal que respalde esa solicitud, esa exigencia, ¿no? O te mandaron Claro, la carta. no, lo que pasa es que no me enviaron la carta, pero, o sea, me dijeron, bueno, en eso que le digo al señor, yo no te puedo dar esa información porque es confidencial, la verdad, en supervisiones anteriores nunca me han pedido, bueno, yo también me puse un poco fuerte, y él me Claro. dijo, bueno, como somos dos estaciones, nosotros somos en Ucayali, en un distrito alejado, somos dos estaciones de servicio, entonces lo que llegó a decir el supervisor que vino es que, Ujú, ya, el otro grifo, en base al otro grifo, sus capacidades, yo voy a calcular el impuesto predial. Yo le digo, haz lo que tengas, todo lo que consideres en tu criterio, pero yo necesito mi carta para yo presentar la documentación, porque de acá no va a salir ni un documento si es que no me presentas como una notificación de qué documentos necesitas. ujú, exacto. Sí, me parece lo más lógico porque no te pueden pedir cualquier tipo de información, ¿no? O sea, si hay información de repente confidencial de la empresa que tú no tengas por qué dar. Quizás de repente, no sé, para saber cuánto es que puedes vender al mes y de eso calcular. O sea, no tendría un sustento adicional como para que ellos te puedan pedir una ficha de registro, ¿no? Sobre todo porque esta información la pueden encontrar en internet o la pueden pedir ellos a OSINARMIN. Hay un artículo de la Ley del Procedimiento Administrativo General que habla sobre la coordinación entre entidades tanto del gobierno nacional como del gobierno municipal. Y entre ellas tienen la obligación de coordinar si es que requieren alguna información, porque ya no le pueden solicitar todo el administrado si por último fueses, o sea, si estuviese dentro de sus competencias requerirte esta información. Pero como no, la verdad es que no le encuentro un sustento legal que ampare esa solicitud. No, nunca lo he escuchado, para un predial, ¿no? Sobre todo. Muchísimas gracias. Yo tenía esa duda, la verdad. Sí.
Gracias, Ruth. No sé si tengamos alguna consulta más. Igual, Ruth, a nombre de nuestro consejo directivo y todo el equipo administrativo, te agradecemos tu participación el día de hoy. De igual manera, nos gustaría invitarte a una reunión con el equipo. No sé si nos ponemos en contacto culminado el webinar para contarte un poquito más acerca, pues, de los beneficios de ser asociado y que puedas, pues, con tu estación de servicios ser parte de este gremio. No sé si alguien tenga de repente alguna consulta adicional para poder esclarecerla en este momento antes de culminar el webinar. Bien, Isa, parece que todo claro. No sé si tienes alguna acotación final. No, en realidad ahí de repente al final deja el correo por si es que saldría alguna consulta adicional y si no también me la pueden hacer llegar y yo encantada de absolverle cualquier duda. Ujú. Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Ya les vamos a estar enviando la información referente a nuestros eventos presenciales. Como ya les habíamos comentado, este año vamos a realizar la Comisión Latinoamericana de Empresarios en Combustibles en la ciudad de Cusco a fines de noviembre. Tenemos también el aniversario en agosto y nuestro congreso en septiembre. Así que atentos a nuestras redes sociales, atentos al boletín informativo que les llega a todos por correo electrónico para que puedan estar presentes acompañándonos en cada uno de estos momentos especiales que vamos a vivir como gremio. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias a todos por participar el día de hoy. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias, hasta luego, buenas tardes.